Parte 3. Pilar biofísico. La vida del agroecosistema. En esta parte queremos hablar de la relación profunda entre la naturaleza y las prácticas agrícolas tradicionales. Maestro Guillermo, ¿cómo describiría usted la relación entre el suelo, el agua, las semillas y el clima de los sistemas agrícolas tradicionales de nuestra región? Sí, a ver, ese corresponde al soporte biofísico, ¿no es cierto? Eh, claro, pues, la charla pasada vimos cómo el determinante es el determinante cultural. Eso se transmite, eh, lo maravilloso es cómo, por ejemplo, un elemento de la cultura como la canción se convierte en un referente para guardar esa parte. Por eso hay algunos autores que señalan como el final de la canción, en el caso de los pueblos, o el final de la danza, puede implicar una agresión cultural del tamaño de borrar las cosas, ¿no es cierto? Es decir, igual que hay una erosión física cuando se pierde suelo por un mal manejo o un manejo no construido desde la gente, sino por fuera del suelo se pierde el suelo. También se pierde la disponibilidad de agua. Esos fenómenos de erosión biofísica son una parte que se tiene, pero lo más doloroso que puede haber es la erosión cultural, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde yo creo que tenemos que hacer énfasis en el valor de las culturas locales, el valor de las culturas locales. Si nosotros no asumimos el concepto de que la cultura local, lo que posee cada cultura local, es el resumen de las relaciones de esa cultura con el medio, las relaciones con el clima, las relaciones con el suelo, las relaciones con los vegetales, con los animales, con los microorganismos, las relaciones con los ecosistemas. Si eso se puede tener la sensación por ser una práctica cotidiana que no tenga como gran valor. Y resulta que ahí es donde la humanidad ha recogido en su práctica con el clima, recoge entonces elementos de identificación del clima y los conserva. Conserva los elementos que necesita saber sobre su clima, ¿no es cierto? Lo mismo sucede con el suelo. Los suelos, el suelo tiene una información valiosísima, y es que el suelo ha soportado encima de él que las diferentes formaciones vegetales, por ejemplo, que han existido. Si encima de él en un momento determinado se dio una selva tropical andina, entonces ahí hay una información de que para formar ese suelo proveniente de una selva tropical andina. Después puede venir otro proceso que cogió y cortó la selva tropical andina y la volvió un monocultivo. Y ahí quedó grabado en ese suelo, quedó grabado la presencia del monocultivo. Ya no era la riqueza en biodiversidad, en microorganismos que podía tener ese suelo cuando era parte de una selva tropical andina. Eso mismo sucede cuando se vuelven entonces los monocultivos. Los monocultivos acaban con toda la riqueza biológica del suelo, y es lo que hace que usted tenga que utilizar fertilizantes de síntesis para poder poner a producir ese suelo, cuando ese suelo tenía los microorganismos necesarios para dotar a las plantas que se iban a instalar ahí, dotarlas de nitrógeno, de fósforo, de potasio, de todo lo que se necesita para la vida. Los microorganismos, los seres que hacen parte de la dinámica del suelo, que la gran amargura es también esa
ese desconocimiento de volver esa riqueza biológica que nos permitía tener disponibilidad de nutrientes, volverla ahora un subsidio que tenemos que comprar con elementos de síntesis química, ¿cierto? Entonces, esa parte me parece a mí que es fundamental desde el punto de vista de la agroecología. Por eso la agroecología no se queda sola en el discurso de la comprensión del momento. Es decir, nosotros no podemos hablar de agroecología como una fotografía. Tendríamos que hablar de agroecología como un proceso, como una secuencia, de cómo ha evolucionado el suelo según la carga biológica que ha tenido ese suelo. Entonces, nos da una información sobre el suelo como tal, según los vegetales se han instalado y en qué condiciones se han instalado vegetales en ese suelo, ¿no? Entonces, uno de los elementos centrales de la agroecología es la comprensión histórica de la evolución de los suelos. Y la evolución de los suelos depende fundamentalmente de lo que ha pasado con el paisaje. El paisaje se ha transformado porque son ciclos de sucesión vegetal que podríamos incluirlos en los ciclos que tiene la misma naturaleza, la misma dinámica de la naturaleza, los ciclos de corto, medio o ya de una dimensión temporal mayor que tiene la cobertura vegetal sobre un sitio, ¿no? Entonces, lo que nosotros proponemos es la lectura de esos ciclos históricos. Yo podría decir que si yo conozco qué cobertura ha tenido un agroecosistema que tengo ahora a mi frente y que puede ser simplemente un potrero, pero antes de ser potrero fue un cultivo de cacao y después, antes de ser cultivo de cacao, fue un cafetal y yo tengo la posibilidad de comprender la dinámica de ese agroecosistema que tengo al frente. Puedo perfectamente conocer en el fondo cuáles son las condiciones de vida que tiene ese suelo. Eso nos lleva a que para la agroecología el suelo es vivo, desde la, confundir el suelo como una superficie a la que hay que subsidiar permanentemente con insumos externos, pues esa es la gran pérdida de la biodiversidad, porque así como hay una biodiversidad muy grande a nivel de lo que podríamos llamar en agroecología todo lo de las formas biológicas, pues los árboles, los arbustos, las plantas menores, toda esta gran biodiversidad que hay, así también existe en el suelo una gran riqueza en biodiversidad que depende de precisamente los microorganismos que están en los ciclos biogeofísicos de ese suelo y que nos dejan una herencia en ese suelo. Por eso los suelos, en el caso de la agroecología, nos permiten hoy en día perfectamente identificar cómo han sido los procesos de vida en esos suelos, porque ahí está guardado la historia biológica del suelo. Entonces, lo que nosotros hacemos mucho énfasis es en un concepto que llamamos lectura lectura. Y es que en el paisaje, pues que llaman los otros sectores, en el paisaje está toda la información que usted quiera. Yo estoy aquí al frente de unas nubes, estratocúmulos, cúmulos, como queramos definirlo, cómo se dio el proceso de formación, de dónde llegó
de dónde llegó la masa que hace posible que eso exista, ¿no es cierto? A ver, si yo pudiera explicar a través de qué corrientes, de la corriente, por ejemplo, aquí está un sistema de circulación del río Tun, pero aquí a este otro lado está un sistema de circulación del río Consota. Y los dos sistemas de circulación tienen temporalidades distintas. Cuando se calienta la parte baja de la cuenca del Otún, que llega hasta la estación Pereira, cuando ya tiene el límite máximo de calentamiento, empieza a ascender el aire y empieza a descender el aire más frío que está sobre la cordillera, ¿no es cierto? Y se genera un sistema de circulación con relación a la cuenca del Otún. Pero hay otro sistema de circulación que lo tiene la cuenca del Consota. Y ahí está la información de cómo van a funcionar esas nubes, que es muchas veces lo que los campesinos le dicen a uno. Yo me acuerdo muy bien en el caso de Achichabarí, Trejos, Eulier Trejos, cuando yo llegué como las primeras veces a Achichabarí, le llevaba toda la información del aeropuerto de Manizales, Pereira y Armenia, para que entendiera pues cómo iba a llover, ¿no es cierto? Hasta que un día me dijo Bolívar, dices, eso no, eso no sirve. El agua que cae aquí en Achichabarí es el agua que viene por, la- por aquella, cuando baja por ahí el agua, cae aquí. Y hay veces que se pasa de aquí, de la cuenca del Sur, a la cuenca del Consorcio, y pasa por aquí, pasa por ahí. ¿Qué había que aprender? A leer la naturaleza, ¿no es cierto? Entonces, el concepto de lectura de esa es un concepto que para nosotros, desde la agroecología, es central. Los pueblos leen la naturaleza y más arraigados está el historial de un pueblo en un territorio determinado, más comprensión de la naturaleza. Desde los saberes que usted ha conocido y practicado, ¿qué conocimientos locales permiten cuidar y regenerar el agroecosistema? Sí, a ver, yo diría que la comunidad, las comunidades, las poblaciones, eh, tienen el ejercicio de la comprensión de la naturaleza su supervivencia. Es decir, mientras para unos sectores son ese comprender la naturaleza, los ciclos de la naturaleza, puede ser una razón de estudio, una razón más de tipo de académico. Para los pueblos es el determinante de los periodos de lluvia, de los periodos de escasez, de los periodos inclusive de presencia de los animales, si son comunidades que tienen un peso grande del carácter de cazadores o pescadores. Entonces, yo diría que casi la absoluta certeza puede estar en que en la medida que una sociedad tiene una temporalidad grande en un territorio, existe claro, tiene que existir una mayor comprensión de la realidad de su naturaleza, ¿no es cierto? Ahora, cuando se llega a la agricultura, hay una serie de elementos para que la relación con el suelo sea tenida en cuenta. Las famosas terrazas fincas. Hasta hace poquito, en el mejor de los casos, nosotros le dábamos a las terrazas fincas una sola categoría, que era la famosa categoría que tenemos para todas las zonas que tienen pendiente. Entonces, decíamos que para evitar la erosión, construíamos en forma de terrazas, ¿no es cierto? Eso así, y estoy hablando de hace 10 años, eso le podía comentar yo
a un grupo de mis estudiantes sobre las terrazas incas, ¿no es cierto? Diciendo cómo tenían el valor que tenía esa comprensión y ese conocimiento de detener la erosión al construir en terraza, ¿no es cierto? Hoy en día, pues ya sabemos que eso no es así, ¿no es cierto? Que las terrazas fincas son simplemente materas donde se sembraba, primero se organizaba el suelo, se organizaban suelos para tener sembrados de maíz, de papa, de quinoa, de amaranto, ¿no es cierto? Pero, que inclusive se podía seleccionar en las partes más bajas de donde se empezaban a hacer las famosas curvas a nivel, que no le dábamos sino la categoría de curva a nivel, pero no la veíamos como 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 la esencia de qué es en realidad una terraceta inca, no le dábamos esa categoría, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ahora nosotros hemos encontrado eso que ahora lo aceptamos y lo vemos como tal, y que ahora en la Amazonía estamos encontrándola en toda la zona del Beni, en Bolivia, estamos encontrando procesos de este tipo, ¿no es cierto? Que implica cuántos, simplemente pensar, eh, cuánto le demoró la yuca que no nos envenenara, hermano, ¿ah? Y cómo fue la comprensión de ese manejo para que la base de la yuca que la que tenemos ahora nos permite tener la yuca dulce, ¿no es cierto? Entonces, esa relación entre el suelo y el alimento, cómo fue dándonos toda una serie de información que hizo posible que fuéramos, pues, toda la gran riqueza que tenemos, porque no solo es la riqueza de las plantas, llamémoslas, que conocemos ahora, sino también plantas que tal vez ya desaparecieron, ¿no es cierto? Pero que están dentro de la comprensión de esos ciclos. Los, eh, los incas tenían zonas específicas donde hacían la experimentación simplemente de cómo el comportamiento del agua y el comportamiento del sol. Esas zonas experimentales que están todavía en el incanato, ustedes pueden ir allá. Yo he estado en varios sitios, tanto en Bolivia como en el Ecuador y como en el Perú, trabajando simplemente para comprender cómo ellos veían asociado absolutamente todo, es decir, cómo la concepción que ellos tenían era la concepción de lo complementario. Como cuando nosotros decimos que dos eran los ejes de la base cultural de ellos, pues es entender que la reciprocidad eh, era, era central, pero también la complementariedad. Y eso lo elevaban ellos a la categoría de todo lo demás. Ser complementario no solo era ser complementario desde la naturaleza, sino desde la sociedad. Y entonces cada uno aportaba unos elementos que permitían que el contexto general cada vez fuera más rico y cada vez fuera más ordenado, ¿no es cierto? Riqueza, pues, no en relación con la tenencia de bienes materiales, sino con la comprensión de la naturaleza. Y en contraste con esto, maestro, ¿de qué manera la agroindustria rompe con los ciclos naturales del territorio? Y, pues, el primero es la negación de la naturaleza como lo que es la naturaleza, el primer elemento. Cuando yo vuelvo la naturaleza mercancía, o la vuelvo una herramienta para supuestamente ganar, ganar, estoy acabando con con la relación de la naturaleza. ¿Qué es la naturaleza? Es lo que nos ha pasado con el agua,
lo que nos está pasando con el aire, que ya en la medida en que avanza el concepto de que estos que nosotros llamamos bienes naturales y la escuela clásica llama recursos naturales, ahí entonces enfrentamos la primera gran disyuntiva, que son eso que nos permite que la sociedad sea, que nos permite tener una historia, que nos permite ser lo que somos, lo que hace posible que eso sea está ahí en la naturaleza. Cuando yo vuelvo a la naturaleza mercancía, estoy destruyendo toda la base de lo que es la base de las culturas nuestras, de la misma relación de la humanidad. No puede, no podemos hablar de la humanidad al margen de precisamente el darle la dimensión al bien natural. Por eso hay una escuela hoy en día que niega el uso del término recursos naturales y asume el concepto de bienes naturales. Y es un debate sobre eso, no sé. Yo, eh, yo lo viví hace 40 años aquí en el espacio de Pereira. Nosotros íbamos en esa época, eh, éramos parte del movimiento ecológico. Ni siquiera todavía lo podíamos llamar ambiental, sino lo llamábamos ecológico, porque la ecología se asumía como con una categoría de ciencia desde el punto de vista de las ciencias naturales, físicas y exactas. Se enseñaba, se enseñaba en donde se enseñara agronomía, veterinaria, zootecnia, donde se enseñaba eso había que enseñar ecología, ¿no es cierto? Pero el resto no. Entonces nosotros en esa época estábamos luchando porque, por ejemplo, algo que era eh, inmensamente sencillo de sustentar estaba en la Universidad Tecnológica de Pereira. Ingenieros, ingenieros en ecología, ¿no es cierto? No tiene, pues no tiene como ningún sentido. Entonces, y, y el gran valor de Estocolmo fue ese, porque en Estocolmo ahí sí se aclaró ese concepto, quedó clarito. Pero eso fue toda una lucha para decir, la ecología se debe asumir como un señor muy valioso en su época, Odum, Odum. En los primeros textos de Odum eh, empieza a manejar el concepto de la relación de la ecología vista desde la organización social y el impacto de la organización social en los ecosistemas, o de un padre y después o de un hijo. Y ahí se incorpora la, el pensamiento de la ecología en la ciencia social y totalmente, y se empieza empieza a aparecer, por ejemplo, el enfoque de una ecología tropical, pues, Dajos, Roger Dajos empieza a hacerlo y nosotros empezamos a hacerlo aquí, ¿no? La facultad las facultades de ingeniería empiezan a enseñar, de la Universidad Tecnológica, empiezan a enseñar desde humanidades ecología. Después de eso fue la discusión de la ecología y las ciencias de la salud, ¿no? Esto fue otro espacio que tuvimos para discutir esto. Después, ecología y ciencia ambiental. Todo ese ciclo era el cómo entendíamos los ecosistemas y los agroecosistemas. Por eso no podemos separar la, la agroecología del pensamiento pues complejo. No, usted no puede, usted tiene que separar la agroecología desde la visión que ellos tienen
de otra propuesta marginalista de volverla como una cosa aparte, cuando realmente es parte del pensamiento complejo de la humanidad.